Y bueno, entonces, hoy no, hoy vamos a realizar la primera sesión del taller número 2. Vamos a hacer una presentación de la guía y como una especie de muestra de qué es lo que se está buscando y algo más de lo que hemos venido aprendiendo pues del simulador. Bueno, antes algunos anuncios. Ya califiqué los talleres uno. Entonces, sepan que el que menos sacó 3.7. Los que más sacaron 5. O sea, estoy muy, muy, muy conforme con los talleres. Solo me falta grabar la parte de la resolución para enviárselos, que espero grabarlos esta noche. Y pues luego enviaré las rúbricas para que cada uno sepa la calificación de sus talleres y sepan más o menos de pues cómo les fue. Eh, digamos que algunos comentarios pues ya del tema pues ya lo haré en su respectiva solución. Sin embargo pues hay algunas cosas pues de forma más que todo que pues sí me gustaría comentarles. Como les dije antes, no había restricción en formato, pero pues la idea es que fueran organizados. Y bueno, entiendo que sí, o sea, realmente pues uno cuando hace un informe pues trata de darle un orden más o menos, eh, pues acá pues una consecución de ideas, sí, me parece bastante bien. Pero pues sí me di cuenta, se facilitó mucho para los que me pusieron puntualmente, bueno, pregunta tal, respuesta, pregunta tal, respuesta. ¿Y por qué lo digo? Porque habían algunas personas que como que trataban de responder dos preguntas en un mismo enunciado, entonces como que yo decía, bueno, pero me respondieron esta y me dijeron la otra, pero como que la otra le faltó, pero luego más adelante como que lo retoma, entonces como que ese tipo de cosas, pues, aunque pues obviamente es como la primera vez, obviamente eh, pues, me cogí paciencia, leí las cosas y bueno, listo, ya entiendo por qué, por dónde, por qué camino va más o menos esto. Pero pues, como les digo, es mucho más fácil para mí si dejan puesta como la pregunta, ¿sí? Es como una recomendación. Y como que le da más orden, créanme que sí. Bueno, adicionalmente, bueno muchachos, gracias pues por el interés. Pues eh, eso realmente pues es lo que lo llena a uno de profesor pues para seguir dando clases pues. O sea, digo, claro, entonces pues digamos yo ya en ese momento pues podría decir no, pues me dedico únicamente a las consultorías y ese tipo de cosas, pero por ejemplo, que uno le pongan atención y que pues aprendan a partir de eso, como que uno lo llene, lo dice, bueno, puede que este trabajo no tenga la mejor paga del mundo, pero vale la pena y me gusta, sí, por decirlo así. Entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, porque se nota que hay algunos que le pusieron mucho empeño, pero le pusieron tanto empeño que, bueno, como cosas como poner como cada paso eh, para exportar los datos de Excel, desde LTSpice a Excel, cómo pusieron la señal de la fuente, cada una de las mediciones de frecuencia del tiempo de recuperación inverso. Y claro, pues en ese proceso pues le salieron soluciones de 30 páginas. Y pues eh, créanme, o sea, si es para mí 30 páginas, eh, pues demorado de leer, debe ser más demorado aún de redactar, de poner, ¿sí? Entonces,
eh, ¿qué les digo? Pues, o sea, realmente la rúbrica para eso se pone, o sea, no hay necesidad de mostrar cómo se hacen las cosas, pues realmente no, pues para eso se las muestro acá, no hay que volver a mostrarlas, hay que enfocarse mucho es en el análisis sí, de algunas personas me dejó debiendo mucho. Este tipo de cosas hay que enfocarse más, por ejemplo, yo no tengo problema en que se extiendan lo necesario, pues para contar lo que necesitan, pero por ejemplo, bueno, hubo informes de 6 páginas que estuvo perfecto, que más allá de que de pronto se equivocaron algo en el análisis, tenían todo lo que yo pedía. Entonces, realmente tratar de sintetizar las cosas para facilitar su trabajo, para que no tengan que hacer cosas tan largas, pues, o sea, haciendo las cosas que pues yo que se les pide, pues para que sea más fácil para ustedes y más fácil para mí, menos tiempo consumido, pero pues lo mismo aprendido. Entonces, eso es como el ideal. Ya pues algunos verán sus informes y serán críticos como, sí, estuvo como muy largo. Eso como recomendación. Y pues también meterle muchas ganas al análisis, o sea, eh, hubo un informe ah, o bueno, hubo varios, de hecho, varios que como que empezaban a hablar y como yo decía como, ok, tiene la idea, súper, ya me contestó la pregunta, perfecto. Y al final, ¡pum! Agregaban otro párrafo y se contradecían en todo lo que hicieron anteriormente y pues no les podía poner el punto completo. Traten de hacer muy bien su análisis, ¿sí? Realmente eh, eh, basarse mucho en la teoría es como es una buena forma de contrastar los hechos de qué debería aparecer y qué vimos y por qué las cosas no, como que no, o bueno, por qué no pasó tal cosa que se esperaba, pero sí pasó otro. Ese tipo de cosas, pues, para ese tipo de cosas la investigación previa es muy buena. ¿Listo? Bueno, eso como a modo de recomendación. Entonces, muchachos, em, eh, mirarán pues sus talleres. A partir de eso, pues mejorarán para los talleres 2. Pero como les digo, a la mayoría les fue muy, muy bien. 3.7 es como la nota más bajita. Luego ya las demás notas son como de 4 para arriba. Muchos 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 y pues uno que y súper bien 5. ¿Sí? Entonces, bueno, que lo tengan en cuenta. Ok, listo muchachos. Entonces, como otros anuncios, bueno, ya tengo aquí mi paquetico del laboratorio, súper bonito. Luego de terminar este taller 2 que va a ser solamente simulado, vamos a mirar, vamos a hacer una sesión con lo necesario pues para lo necesario eh, bueno, qué capacidades tiene cada una de estas cosas, cómo se utilizan. Exacto, un unboxing, por decirlo así, eh, de pues lo que prestan en el laboratorio. Súper bacano. La idea es que todos ya en ese momento tengan sus aparatos, tengan el espacio y pues podamos hacerlo juntos, pues como que yo les diga, bueno, vamos a generar una señal de tanto, tanto, una señal cuadrada, triangular, bueno, lo que sea, y ustedes lo puedan hacer, la pueden leer, la puedan mirar. Entonces, esa es la idea, ya para trabajar a partir del taller número 3. El taller número 2 pues me parece que
todavía pues ponerles equipos pues puede alargarles mucho el trabajo, entonces mejor dejémoslo simulado y ya luego empezamos bien, ¿no? Bueno, Profe, qué listo. pena. Sí, señor. Es que yo tenía una pregunta en cuanto a los materiales. Lo que pasa es que pues yo no estoy en la ciudad de Bogotá y pues quisiera comprar eh, algunos materiales que presta el laboratorio, pero me doy cuenta que el más caro es quería preguntarle ¿Es cuál? si Perdón. es el multímetro Ah, y quería preguntarle si es necesario que sea como esas especificaciones o puede ser con otro pues más barato, por decirlo así. claro, no, el multímetro puede ser más barato. De hecho, en las ferreterías venden multímetros muy, muy baratos. No hay ningún problema. Este, pues, que tiene cosas como muy, pues, tiene Bluetooth, es True RMS, tiene varias cositas muy que lo hacen bastante, bastante robusto, o sea, muy bueno. Sin embargo, pues si no pueden conseguir eso, no hay ningún problema. O sea, pueden comprar alguno y ahí, pues por 20.000, por 30.000 pueden conseguirse un multímetro muy barato. Lo que es más costoso realmente es el osciloscopio. El osciloscopio sí realmente, pues esto es lo que hace que todo se ponga más caro. ¿Sí? Y de hecho, pues este es como el más baratico. Entonces, eso sí. Revisarlo porque pues es como lo que le digo, hace más costoso todo, pero por el multímetro no se preocupe, el multímetro mientras que dé mediciones de corriente de voltaje ya no es necesario más. Listo, profe, gracias. Ujú. Bueno, listo. Entonces, tranquilos, la próxima clase el unboxing. Bueno, ya con esto hablado, pues la la segunda sesión ya de cada una de sus clases ya queda para la próxima. La idea es que ya vengan pues con la mayoría trabajada, porfa. Pero bueno, entonces vamos a hacer la presentación de la guía. Listo muchachos, entonces este segundo taller de laboratorio se denomina configuraciones con diodos. Hace mucho, bueno, desde su título, pues uno sabe que configuraciones, pues hablamos del funcionamiento de circuitos limitadores o recortadores, multiplicadores, sujetadores o elevadores y rectificadores, ¿no? Entonces, la idea es trabajar estos no únicamente utilizando pues a partir de cálculos, sino también a partir de simulaciones y mirarlos a través de tres diferentes maneras en que se pueden ver estos circuitos. Entonces, bueno, entonces la primera parte constituye una parte de cálculos, ¿sí? Que pues obviamente se deben hacer para obtener ciertas figuras, ciertas señales. Entonces, bueno, como les decía, son tres partes. Entonces, la primera, ok, ya con esto calculado, entonces vamos a ver. La primera, si ustedes no tienen mucha idea de cómo es el funcionamiento de los circuitos, eh, pueden probar montando estos y mirar
cómo a partir de las configuraciones salen las funciones que nosotros tenemos acá. Hay algunos muchachos que tienen muchas dudas y yo veo que lo que hacen es, por ejemplo, si hacen un elevador, ponen una resistencia, perdón, una fuente en serie a estos generadores. No, hay una forma correcta de hacerlo con diodos que no que va a poder hacer que estas fuentes que tienen una tierra funcionen correctamente y que realmente no tengan que aportar voltaje. Porque normalmente, bueno, perdón, que no tengan que aportar mucha corriente. Normalmente estas baterías se hacen a partir de baterías que uno tiene, o sea, una triple A, una doble A, no sé. Entonces, pues el hecho de que estas baterías no se descarguen es importante. Si se ponen en serie, se descargan muy rápido. Si se ponen así en paralelo, el mismo paso de corriente a partir de este generador va a hacer que estas no se descarguen. ¿Sí? O sea, de hecho, si son recargables, las baterías se van a cargar. Entonces es lo ideal, realmente, que esta fuente haga la fuerza y que ésta no tenga que hacer mayor fuerza, pues para no preocuparse de dos diferentes cosas. ¿Mm? Entonces, la primera parte, como les digo, es ver el funcionamiento, cómo funcionan estos circuitos y cómo los clasifica. La segunda parte corresponde hacia la parte de diseño. Entonces, los diseños que hicieron anteriormente, bueno, verificar que en el simulador están funcionando correctamente. Y finalmente, pues la tercera es el diseño de circuitos a partir de función de transferencia. Y es que cada uno de estas configuraciones tiene eh, un comportamiento muy marcado en cuanto a función de transferencia se trata. Entonces la idea es identificar, sabiendo que pues tenemos de entrada una señal de determinada amplitud, de determinada frecuencia, cómo se puede formar este tipo de señales. Si necesita rectificador, si necesita un limitador, si necesita un sujetador, bueno, ese tipo de cosas. ¿Cómo hacer que una señal sinusoidal cambie y muestre esta función de transferencia? Aquí mostrábamos la señal de salida, entonces a partir de una sinusoidal tenemos que mostrar esta así troceada. Ahora lo que vamos a hacer es, a partir de estas funciones de transferencia, sacar un circuito y una función de entrada, y una función de salida, perdón, de señal de salida. En total, son 12 circuitos. ¿No? Entonces, sería 12 circuitos. Eh, todos tienen que tener su circuito, todos tienen que tener su señal de salida y todos tienen que tener su función de transferencia. En la primera parte, como les digo, se da, se dan los circuitos. A partir de esto, ustedes tienen que sacar. Listo, entonces lo simulan. Señal de salida y luego de eso, función de transferencia. Listo. Entonces esto sería la primera parte. Listo. O bueno, parte de
circuitos prediseñados. Listo, entonces, ya sabiendo cómo a partir de un circuito sale determinada señal de salida, pues bueno, entonces vamos a, en segundo, en una segunda parte vamos a tener la señal de salida y vamos a tener a partir de esta que hallar el circuito que la realizó y la función de transferencia que puede denotar esta señal de salida, ¿no? Esta segunda parte es la de diseño. Diseño a partir de señal de salida. Y la tercera parte, pues será, como ya lo podrían augurar, es a través de la función de transferencia regresarse y sacar el circuito y la señal de salida, que puede hacer formar esa determinada función de transferencia, ¿no? Y esto sería diseño a partir de función de transferencia, ¿no? Acá serían 4 circuitos, pero 4 circuitos, 4 circuitos, 4 circuitos. Al final, pues entonces, de cada uno de esos circuitos hay que mostrar 3 cosas. Entonces, pues sería 12 figuras, 12 figuras y 12 figuras. En total tendrían que ser 36 figuras. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Realmente, ¿cuál es la ventaja de esto? Cuando uno tiene un circuito, pues ya lo demás sale muy rápido. Cuando le coge el tiro a eso, ya la señal de salida, pues uno tiene el circuito, inmediatamente va a tener la función de transferencia. Y a partir de saber qué circuito compone la función de transferencia, la señal de salida pues sale de uno. Entonces, no se alarmen. Es más largo este taller que el anterior, pero pues es como más metódico. Simplemente es realizar los ejercicios y a partir de eso mostrar los resultados. ¿Vale? Bueno, ya ustedes en la rúbrica verán qué preguntas se les hacen, pero pues tengan en cuenta que, como les digo, al final son 36 cosas que ustedes van a tener que mostrar. Aunque prácticamente teniendo una ya, todo lo demás sale de una. Bueno, ahora, pues vamos a ver. Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué vamos a aprender de nuevo esta clase que nos va a servir, o bueno, que nos va a ayudar a introducirnos más en lo que es el uso del simulador?
Bueno, vamos a ver. Vamos, tenemos que considerar que estos circuitos normalmente no se utilizan solamente para una etapa. Es decir, hacen parte de un circuito, pero nosotros aquí en la ingeniería, en particular en la ingeniería eléctrica, pues realmente tratamos de hacer todo a partir de un sistema, eh, por decirlo así, que no es paralelo, sino que es en serie. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo decir? Bueno, el desarrollo de cierta tecnología siempre irá atado a hacer diferentes etapas. Eso lo vamos a ver más que todo pues cuando realicemos nuestro, eh, nuestro proyecto. Pero, por ejemplo, entonces nosotros no llegamos y diseñamos un equipo de sonido, un radio, únicamente, o sea, diciendo, no, esto, quiero que haga tal cosa y tengo que montarlo así, entonces hago solo un circuito completo y ya. No, realmente hay diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, pónganle ustedes la etapa de recepción, la etapa de, no sé, amplificación. Y póngale ustedes la etapa de, no sé, de sonido, pues sí, de sonido, pues. Esto sería el ejemplo de un radio. Las cosas se piensan en particular porque al desmenuzar un problema en diferentes problemas más pequeños, se llegan a soluciones pues aplicadas a esos problemas más pequeños que se pueden realizar de manera más fácil que atacando a un monstruo grande, por decirlo así. Nosotros siempre tratamos de dividir los problemas en diferentes pequeños problemas, de tal manera que pues podamos abordarlos de manera más fácil. Entonces, en la etapa de recepción, bueno, entonces hay que poner una especie de antena, ¿no? Listo, la parte de amplificación, ok, hay que poner algún tipo de transistor, una configuración que utilice un transistor, y pues la parte de sonido, pues ahí sí ya eh, darle la potencia necesaria para que el parlante suene bien. Entonces siempre se hace así, siempre se separa en diferentes etapas. Y estos circuitos que vamos a ver no son la diferencia. Estos circuitos tienen distintas etapas que lo que van a hacer es pues tener pues llegar a un determinado comportamiento. Tomemos por ejemplo este. Vemos que tiene un recorte por arriba, pero que también tiene un recorte por abajo. Y tenemos que no es una función que esté centrada en cero, sino que también tiene se sujetó a un valor de 8 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que, eh, lo que nos está mostrando esto es que no solamente con un circuito podemos realizar esto, tienen que ser varios circuitos. ¿Sí? ¿Qué circuitos? Bueno, pues ya dijimos, bueno, tiene que haber un recortador por abajo, un recortador por arriba y tiene que haber un sujetador. Entonces, la idea es que tratemos eso de verlo como etapas. Y como varias etapas van a conformar lo que es un circuito en general, pues el LTSpice tiene una forma de realizar esta jerarquización. Esto realmente lo que corresponde es una jerarquización, es tener, por ejemplo, el circuito completo.
y dividirlo en diferentes pequeños pedazos que funcionan correctamente. Si en algún momento no funciona un pedazo, pues nosotros podemos darnos cuenta y arreglar solo ese pedazo. ¿Mm? De hecho, pues, por ejemplo, todas las aplicaciones que ustedes realizan, o sea, sobre todo en sistemas se ve mucho. Lo que uno le piden diseñar son etapas. Por ejemplo, de una página web, de una página web, el front, la parte del frente, la parte visible, la que va a interactuar con el usuario, la hacen diferentes personas que van a hacer el backend, back, la parte de atrás, es decir, todo el procesamiento que lleva por detrás que no lo va a ver el usuario porque el usuario está viendo el front, pero que entre ambos tienen que trabajar para que este reciba la información, este siendo, por decirlo así, la cara bonita y este siendo el cerebro. No pueden funcionar los dos. Entonces, por eso estamos haciendo una jerarquización. Tenemos el programa completo y en un nivel más bajo de jerarquización están las diferentes componentes. Lo mismo podemos hacer acá y podemos hacerlo con la ayuda de nuestro simulador. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear un circuito. Vamos a hacer un circuito recortador, pues. Entonces, por acá. Me falta una fuente. Ve, está la fuente de sinusoidal. Vamos a ponerle un valor de offset 0, amplitud 10, frecuencia 1K y ya. Listo, entonces vamos a ponerle valores. Esto es que sea de 10K. Yo quiero que me recorte. Ok. Eh, bueno, ponle que me recorte a 6. Entonces, 5.3. Y este, pongámosle un diodo 4148. Que pues sus respectivos diseños tienen que basarse en los diodos que ustedes, o bueno, los diodos que yo les di. No pueden utilizar pues los diodos que están acá, sino que tienen que volver a importar los modelos. Entonces vamos a ver. Ok. Quiero que me muestre dos ciclos, entonces sería 0.002 que comience en 0 y ver 100 puntos. Vamos a ver nuestra señal de entrada perfecta. Bueno, vamos a ponerle labels para que sea más fácil. Int out
Profe, pero ahí no hay que cambiar el Ujú. diodo. Ah, bueno, es que yo puse un 4148, pero como le digo, cada Ah, uno fue de por ustedes, ejemplo. sí, sí, o sea, para dar mi ejemplo, cada uno de ustedes, pues lo que van a montar, lo van a montar con los dedos que Con el ustedes tienen. 4004. Sí. Ah, listo, profe. Qué pena. No, tranquilo, no hay ningún problema. En cascada, cascada, sí. Es realmente, esa era la expresión en cascada. Bueno, listo, entonces, a ver, entrada y salida. Listo, tengo un recortador eh, en un voltaje, eh, bueno, me recorta más allá, los valores más allá de 6 voltios. ¿No? Perfecto. Ahora, realmente este circuito, eh, pues, como les digo, si va a formar parte de un todo, podríamos verlo como, pues, simplemente como si si aislamos la fuente, por decirlo así, si sabemos que siempre nuestro circuito va a ser lo mismo, entonces podríamos decir que a partir, o sea, consideremos nuestro circuito como una cajita, donde yo le meto una función y me sale otra. Y pues, ¿cuál es la que hay acá adentro? Bueno, pues simplemente eh, FDT, sí. Entonces, eh, voltaje de entrada, voltaje de salida. El voltaje de entrada, perdón. Entonces, ah, aquí va la condición, ¿no? Entonces, pues, eh, claro, eso. Pongámoslo así. Voltaje de salida es igual a, bueno, es igual al voltaje de entrada para todos los valores en donde BI sea menor que 6 voltios, ¿no? Y va a tener un valor de 6 voltios para todos los valores mayores o iguales a 6 voltios, ¿cierto? Entonces, esto me determina todo lo que necesito de mi cajita. Yo no me tengo que preocupar más por eso. Y si este circuito, este pequeño circuito, este pequeño bloque, pequeña configuración, hace parte de un bloque más grande, yo no necesito poner todo así para verlo. O sea, no, sé que esto funciona bien por dentro. Puedo dejarlo como una especie de bloque. Y bueno, es lo que justamente vamos a hacer acá. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, decimos que cualquiera que sea la entrada, ¿no? Entonces, pues, si yo hago mi bloque incluyendo la entrada ya, pues no va a tener ninguna gracia. Vamos a separar de acá. Porque pues realmente lo que hace el trabajo no es la fuente. Esto es lo que hace el trabajo. Esta es la entrada. Este es, por decirlo así, si ustedes están relacionados con las señales de sistemas, esto es como el sistema, ¿sí? O lo que hace la función.
Y otra cosa, o bueno, mirémoslo así. Entonces, por acá entra por acá entra la señal, por acá sale y tiene un punto de referencia. Listo, entonces para volverlo una señal, un bloquecito, necesitamos nombrarlo como un puerto, como un tipo de puerto especial. ¿Mm? Normalmente solamente le poníamos el nombre y ya, pero aquí también nos aparece una opción que nos dice, bueno, este puerto es de entrada, de salida o es bidireccional. Bueno, nosotros le vamos a poner de entrada. Ahora, esta salida, pues vamos a poner salida. De salida. Ya tenemos dos puertos. Ahora, hay que considerar una cosa. El flujo solo se puede dar a partir de pues un ciclo continuo. Tiene que haber un retorno. Yo no le puedo conectar esto aquí in sin conectarle algo acá abajo porque no me va a pasar nada. Es un circuito. Entonces, también tengo que tener de alguna u otra manera pues un nodo o una entrada que me haga, eh, pues, haciendo el mismo nodo, que me haga denotar que ahí se tiene que conectar la tierra. Voy a poner ground. Pero lo vamos a poner, bueno, pongámosle tipo bidireccional. Entrada, salida y la tierra. De tal manera que nosotros si vamos o bueno, vemos esto como una cajita. Espera. Si lo vamos a ver como una cajita, pues lo único que veríamos serían esos tres puertos. Mirándolo así. La cajita que tiene un puerto de entrada, un puerto de salida y un puerto de tierra. Bueno, pongámoslo así. ¿Mm? Listo, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, simplemente cuando ya lo tenemos aquí listo, quitémosle estas cosas adicionales. Vamos a dejarlas por acá. Ah, perdón. Así. Eh, Siento que acá solo va a quedar nuestro circuito. Ay, Dios. Solo va a quedar nuestro circuito. Le vamos a dar aquí en jerarquía. Y a partir de eso, vamos a, le vamos a dar abrir esta pantalla, bueno, espacio para, no recuerdo bien la traducción de shit. Bueno, este, este espacio como un símbolo. Listo, entonces me va a salir. No pudimos encontrar un símbolo para este shit. Entonces, shit. Sería crear uno. Sí. Listo.
Y fíjense que lo que hace es tal cual como hacíamos antes cuando importábamos los elementos, nos va a crear una cajita que representa pues realmente lo que está dentro de este. Esto se transformó en una cajita. Ya no necesito ver lo que está dentro. Aquí pues esto, como ya saben, los archivos .asi simplemente am, son archivos gráficos. eh, o sea, como esto solamente es la representación gráfica. Yo le puedo cambiar los nombres o hacerle más figuras o hacer más grande la cajita, más pequeña. Pero lo importante pues es que es la representación que va a tener este circuito. ¿Mm? Y bueno, ya con esto guardado, ¿qué va a pasar? Listo, entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos utilizar esa cajita? Bueno, justamente, si vamos a componentes, vamos a encontrar en la carpeta que estemos trabajando un nombre. Bueno, espérenme porque guardar mejor. eh, Save as. Guardémoslo mejor en taller 2. Y con el nombre de limitador. Listo. Vuelvo a hacer lo mismo, jerarquía, a ver, generar automáticamente, sí. Y pues ya ahorita sí me va a quedar con el nombre de limitador y me va a quedar en la carpeta donde yo esté trabajando. De tal manera que, bueno, pues si ah, este limitador, este lo vamos a guardar como em, general o, bueno, top, para decir que es en la jerarquía es el top. Listo, entonces, bueno, para insertar lo que hay en esta cajita, pues simplemente es cuestión de elegir el directorio donde yo estoy y darle clic en limitador. Y me va a salir una cajita tal cual como si fuera un modelo Spice. Una cajita pues que lo que contiene es justamente esto de acá. Tan así que, por ejemplo, si yo miren, le doy cerrar acá y yo empezar a montar este circuito, yo le puedo dar doble clic y me va a dirigir de una vez a este circuito. Entonces es como una forma de organizar todo. Fíjense bien, no necesitaba todo esto, solo necesitaba saber qué hace y lo organicé, lo dejé como una cajita y cuando tenga necesidad de ver lo que hay dentro, pues le doy doble clic y ya. Y verán que cuando lo conectamos, ahí, damos la entrada, conectamos la tierra y conectamos la salida. ¿Cuál puede ser la salida? Bueno, pongámosle una resistencia. Una resistencia de 10K.
Vamos a ver. Entrada. A ver. Salida. Ay, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que esta me quedó muy pequeña? Ah, sí. Se estaba alcanzando a dividir la tensión y por eso me quedaba de la mitad del... Era como un divisor de tensión, pero claro, cuando hago esta más grande, pues es que lo que pasó es que esta quedó muy grande. Y claro, como le ponían luego otra resistencia de 10K, pues se dividía la tensión a la mitad, es obvio. Entonces, esta no hay que ponerla tan grande ni tan pequeña, de hecho. Bueno, esta tiene que ser mucho más grande que la que hay adentro. Pero miren, efectivamente nos está haciendo la aplicación que nosotros queríamos. Bueno, muchachos, hasta aquí vamos. ¿Hay preguntas? ¿No? Profe, una pregunta. Ujú. Esos elementos que crea para el circuito como el que creó y el X1, ¿ese se puede editar después de que ya lo creó y lo puso en el circuito? ¿O tocaba crear otro? No, tal cual se pueden editar sin ningún problema. Vamos a verlo. Por ejemplo, si yo le doy doble clic acá y quiero editar algo, puedo hacerlo sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a dejar que sea un recortador a 4 voltios. Guardo acá y vamos a ver que efectivamente todo lo que haga en este archivo va a repercutir en el top, ¿sí? En la jerarquía más alta. Y de hecho, yo puedo hacer varias instancias ¿qué? De este circuito. O sea, es que no solamente puedo ponerlo una vez, sino puedo ponerlo varias veces. Por ejemplo, yo puedo hacer que ponerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces, la ventaja de esto es que yo solamente tendría que diseñar un circuito y podría utilizarlo muchas más veces, las veces que quiera, y va a ser el mismo circuito. La vaina es que sí, si yo lo cambio, me va a repercutir en todas. Y hay que tenerlo en cuenta. Pues si vemos acá. Ah, joder madre, se demora harto porque puse varias de estas cosas. Ya. Entonces, como ven, la repercusión que hice en una instancia del uno repercutió en la otra. ¿Sí? Pero entonces, pues, bueno, aquí que yo no puedo hacer varios recortadores porque pues igual no puedo recortar más allá de 6. Pero si yo quisiera ponerlos así en cascada, funcionaría perfecto. No tienen ningún problema. Ahorita lo vamos a ver cuando hagamos otro de estos bloquecitos. Profe, yo tengo una pregunta, Claro. pero es más como si el circuito, ¿por qué ese circuito, digamos, antes de llegar a los 6 voltios, sigue funcionando si el diodo es como si estuviera en circuito abierto, ¿no? Sí, efectivamente, lo que está pasando es que, claro, fijémonos aquí. Antes de llegar a los 6 voltios, este diodo está apagado.
Entonces hagamos de cuenta que de aquí para abajo no hay nada. Lo que vamos a ver a la salida es sencillamente, pongámosle aquí la carga, que pues dejamos que era, creo que desde 1 mega, ¿no? Como este diodo no está encendido, pues todo esto de abajo está desconectado. Y pues, ¿qué vamos a tener? Simplemente un este circuito. Un circuito que acá es de 10K. Un circuito que acá es de 1 mega. ¿Mm? Obviamente, pues la salida de acá sería pues un divisor de tensión, aunque pues prácticamente todo el voltaje va a repercutir acá. Entonces, pues prácticamente el voltaje de entrada va a ser el mismo que el voltaje de salida. ¿Mm? ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Sí, profe. O sea que siempre es necesario conectarle a la salida una resistencia porque si no, no funcionaría. De hecho, sí funcionaría. Bueno, en el simulador, aquí sí me exige que yo ponga una resistencia. Por eso la puse muy grande. Es prácticamente simulando como un circuito abierto. Pero siempre en los circuitos nosotros podemos medir en circuito abierto y medir el voltaje en circuito abierto. No hay ningún problema. Por ejemplo, si esto no tuviera esta resistencia, ¿cuál sería la salida? Si nosotros ponemos un medidor acá. Pues tal cual. Voltaje de entrada igual a voltaje de salida, porque esto está o sea, no hay flujo de corriente, no hay caída de tensión en esta resistencia, entonces tal cual todo el voltaje que hay acá recaería aquí. Estamos midiendo simplemente un voltaje en circuito abierto. ¿No? Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Hasta el momento no, pues bueno, esto es cuestión igual. Toca hacerlo para saber cuándo surgen las preguntas, ¿no? Listo, perfecto. Bueno, vamos a hacer otro circuito y vamos a ver cómo funcionan así, pues, eh, bueno, otro circuito, pues, el recortador, pues, es uno de los que tratamos, pero pues es más fácil que, por ejemplo, bueno, este que vamos a hacer. Vamos a montar eh, un sujetador. ¿Listo? Perdón. Listo, entonces voy a copiarme. Bueno, mentiras. Necesidad. Ah, capacitancia. Diodo. Esta vez lo vamos a poner ah, así. En este sentido. Y vamos a ponerle vamos a ponerle una fuente de voltaje. Ok, ya está. Listo, entonces este circuito yo lo diseño para
que tengo un offset de 4. Punto 3. Listo. Entrada. Salida. Ah, falta poner el tipo de puerto. Salida. Y tierra. Round. Ah, y vamos a ponerle una capacitancia de 10 micro. Listo. Vamos a ver. Jerarquía. Y vamos a ver qué tal queda. A ver. Ay, pero no va a haber forma de identificar uno del otro. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir acá la forma gráfica del sujetador y vamos a hacerle un cambiecito. Por ejemplo, nosotros le podemos poner, por ejemplo, texto. Entonces, que diga sujetador. Lo que sea aquí abajo. Solamente un label, no es más, es una etiqueta. La idea es que los podamos identificar. O pues hacerle alguna raya, cambiarle la forma. Bueno, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Es meramente gráfico nomás. Como la representación gráfica que tiene la cajita. A ver. Miren acá. Ya me sale con sujetador. Listo, perfecto. Bueno, vamos a ver. Si este lo conectáramos acá directo, vamos a ver cómo nos saldría la función. Tenemos entrada. Ay, claro. Esto desconectado siempre me marca problema. Listo. Entrada y la salida. Ok. ¿Alguno me podría explicar por qué se me salió la figura así? ¿Podría poner por favor la imagen del sujetador para Ah, dar comienzo? disculpe, claro. Eh, bueno, claro, más allá de que quede sujetado a 20, pues claro, sí, lo calculé. Ay, me equivoqué en una.
Me equivoqué en un signo. Por eso me salió más para arriba de lo que quería. ¿Alguno me podría decir por qué pasa esto? ¿Por qué sale este primer ciclo así? Considerando lo que hay dentro de este. Puede ser por el tiempo en el que se carga el condensador. Exactamente. Muy bien. Alejandro, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Listo. Entonces aquí lo tengo anotado para darle un 0,2 de más en el taller 2. Bueno, bien. Ahora, listo. Es tal cual por eso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este capacitor no aparece de la nada ya cargado. Cuando empieza a correr el circuito, pues obviamente este está descargado. Tiene que cargarse. Ya aquí después del primer ciclo ya se carga. Pero entonces, pues lo que tenemos que hacer es asegurarnos que pues eh, de visualizar la señal cuando ya está cargada. Eh, Esto sobre todo nos marca problema, por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos que cambiamos esta fuente y tenemos un tau más... uy, no, creo que igual el tau es muy grande. O sea, tenemos un tau muy pequeño. Ustedes saben que el tau pues es una representación del tiempo de carga y de descarga. Vamos a verlo así. Vamos a agrandar un poco la visualización para ver cómo se está cargando y descargando. Bueno, uy, me pasé, no. Me pasé mucho. Con 10 ciclos bastó. Ya, listo. Fíjense ustedes. Los primeros ciclos hay una carga y descarga. De hecho, bueno, esto va a ser remanente. Ahí siempre va a haber una carga y descarga. Eh, que lo que pues lo que necesitamos es agrandar ese tiempo de descarga de tal manera que pues a partir de que nosotros simulamos a cierta frecuencia pues no sean comparables la frecuencia con el tiempo de descarga. La regla es esta. Nuestro, Nuestra frecuencia, o bueno, más bien nuestro periodo sobre f debe ser mucho más pequeño que el tau, es decir, la resistencia la resistencia de carga por la capacitancia. ¿Por qué? Porque si este es muy pequeño, pues digamos que el capacitor trate de descargarse. Entonces empieza a descargarse, empieza a descargarse, empieza a descargar y luego ya se ha cumplido un ciclo, se vuelve a realizar el ciclo. Bueno, este se descarga en alguno de los semiciclos de la señal. Entonces antes de que se descargue, pues como la señal es periódica, pues vuelve a subir y pues ya no se va a descargar. Siempre va a haber como una carga-descarga continua. Lo importante es que el proceso de descarga sea mucho más lento comparado con el periodo de la señal, ¿no? Pues como hago más agrandetado, agrandando por diseño
mi condensador. O bueno, si puedo modificar mi carga agrandando mi carga. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? ¿Por qué les quería mostrar esto? Para que ustedes tengan en cuenta que, y se los digo de una vez, en este laboratorio nosotros únicamente vamos a estudiar el estado estable de los circuitos. ¿A qué me refiero? El estado estable se refiere a cuando ya hemos evitado, o bueno, cuando la señal a partir de eso es periódica. Cuando ya la señal ha evitado, o bueno, los dispositivos que almacenan energía ya se han cargado o descargado. De tal manera que pues el comportamiento de ahí en adelante sea el mismo siempre. Nosotros no vamos a tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque también estas aplicaciones se hace pues para montarlas y pues cuánto va a durar eh, este leve comportamiento transitorio. Va a durar un milisegundo. Uno lo conecta y pues ¿qué? ¿Cuánto demora? Realmente uno no tiene la noción de un milisegundo. Cuando uno lo conecta prácticamente ya va a estar todo cargado. Entonces lo que a nosotros nos interesa es esto. Quien vaya a poner esto va a tener muchos problemas con la función de transferencia y pues también pues o sea, realmente esto es una parte que no queremos ver. Hagan de cuenta que esta ventanita de acá es la saga de Garling Jr. Y esta de acá es la bellísima saga de Cell. De Cell, todo perfecto, todo bonito. ¿Sí? Entonces, ver la saga del enano ese que no se puede morir, pero igual no hace ni mierda, pues no tiene ningún sentido en relación de ver la saga de Cell. Entonces, nosotros nos quedamos solamente con la bellísima saga de Cell y pues evitamos eso del enano. ¿Sí? Básicamente es eso. Para que lo tengan en cuenta, porque si me ponen esto en un informe, ya ahí les diré, bueno, regular. Una referencia que entendieron todos. Listo. Entonces, bueno. Ahora sí podemos ver, bueno, entonces vamos a evitar esto, vamos a evitar la Garling Jr. Vamos a ponerle un 1 acá. Y vamos, o bueno, eh, para hacer esto, para evitar esto, pues simplemente vamos a poner que el simulador empiece a registrar los datos después de transcurrido pues, 100 milisegundos. Con 100 milisegundos ya seguramente nuestros capacitores, nuestras cosas ya van a estar cargados. Un milisegundo o un segundo le pueden poner, no hay ningún problema. Entonces pues ya sabemos que todo está corrido un segundo. Entonces pues si queremos ver dos ciclos le ponemos 1.02 segundos. De esa manera pues ya podemos... uy, perdón. Aquí solamente queremos ver dos ciclos. Entonces la llegada, dos episodios, la llegada de Freezer y pues la muerte de Freezer y del papá. Listo, aquí lo tenemos. ¿Sí? Perfecto, súper bonito, elegante pues. Ahora, entonces, podemos ver que estos bloquecitos que nosotros insertamos también pueden funcionar en cascada. Por ejemplo, si le conectamos algo acá, vamos a copiar y pegar el bloquecito y vamos a
a ver que efectivamente va a funcionar sin problema. Entrada, salida, salida 1 por decirlo así, y salida 2. Ay, verdad, no, es, aquí ya está. Claro. No, estos no se puede elevar y volver a elevar. Obvio. No, claro. Bueno. eh, bueno, créanme que funciona al ponerlos en cascada. Ahorita voy a hacer un circuito que sí funciona en cascada. Que ve. Entonces, por ejemplo, bueno, pues lo que podemos hacer es ponerle aquí el limitador. Entrada. Ah, bueno, para esto vamos a ponerle un valor bien grande acá para que no haya líos. Entrada, salida. Uy, no sé por qué este recorte por abajo. Me tocaría analizarlo, pero bueno. Y lo de arriba. Ah, ya sé, ya sé. El Tao molestando. Vamos a cambiarle de una vez esta resistencia. Vamos a ponérsela más pequeña. De tal manera que no por este problema. Ah, ya, ahora sí. Lo que estaba pasando era que había un divisor de tensión y pues me estaba cortando la parte de abajo. Pero entonces miren, es justamente lo que queremos. Primero tenemos la señal. Luego la recortamos en 6. Y luego la elevamos. ¿Mm? Aunque ese valor de elevado está muy grande. Vamos a bajarlo un poquito. Que no sea 10, sino vamos a ponerle 5. Bueno, listo, ya está más normalito. Ahora, hay que tener cuidado porque estos circuitos en cascada, como que uno trabaja con la información que le envía el otro. Aquí no es como el orden de los factores no altera el producto, si lo altera. Por ejemplo, si nosotros le ponemos un sujetador primero, o bueno, cambiémosle el orden. Control C. A ver, a ver, a ver. Listo, entonces, entrada, salida 1, lo elevamos. Uy, ok. El Tao pues no nos está funcionando bien. Tendríamos que agrandar un poco la capacitancia. Eh, y el recorte, lo cual nos dejaría una señal solamente así. O bueno, así se ve muy palada, así. Recortaría todo lo que está encima de 6 voltios. ¿Mm? Bueno, vamos a cambiarle de una vez el capacitor para que no nos moleste tanto. Bien. Ahora sí, la señal sinusoidal
el recorte. Esta señal obviamente es muy diferente a esta. Es cuestión de el orden. Y eso es muy importante en cuanto ustedes vayan a hacer, por ejemplo, este tipo de circuitos. No es lo mismo recortar, o sea, si nosotros vamos a recortar primero, tenemos que cuadrar el recorte primero del circuito y luego cuánto lo vamos a sujetar. Porque la amplitud es de la señal de entrada, determina cuál es el valor al que se va a sujetar la señal. Entonces, lo pueden formar por ejemplo, esta señal la pueden formar de las dos maneras, pero hay que pensar, quiero primero que se recorte o quiero primero que se eleve. Si primero se eleva va a tener unas condiciones, si primero se recorta va a tener otras condiciones, ¿no? Y lo mismo estos circuitos, por ejemplo, este último circuito, de una vez les digo, está conformado por tres diferentes. Entonces, la cosa es grave. Es importante elegir cuál va primero que los demás. Porque, digamos, en esta aplicación, si utilizan uno primero que otro, ya luego el otro ya no lo van a poder utilizar. ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, como que aquí, en este anterior, de las dos maneras pueden llegar a la respuesta, ¿sí? Poniendo primero sujetador o primero limitador. Aquí no. Entonces es importante ese orden. Pero bueno, ¿cómo se ven las funciones de transferencia? Bueno, bueno, no, hasta el momento, ¿alguna pregunta, muchachos? De lo que, ¿no? ¿No? Ya sería cuestión de trabajar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, listo. ¿Cómo se vería la función de transferencia? Bueno, ya saben que las funciones de transferencia es la muestra. Justamente que se me cayó el lapicito, un momento. Un segundo, muchachos. Pucha. Ya lo encontré. Qué pena. Listo. Entonces, la función de transferencia, ustedes saben que es un diagrama cartesiano que tiene en el eje X el voltaje de entrada y en el eje Y el voltaje de salida. Esto lo podemos hacer muy simple, o sea, si ustedes recuerdan en la anterior, nosotros modificamos el valor de el eje en vez de para verlo en tiempo, perdón, en el anterior estábamos viendo el voltaje de la fuente, ¿cierto? Luego queríamos ver el voltaje del diodo, entonces por eso aquí pusimos el voltaje del diodo. Ahora, en este momento estas señales están en función del tiempo. Queremos verlas, queremos ver como variable independiente
el voltaje de entrada, ¿no? Entonces ese voltaje de entrada es el voltaje que hay en el nodo 006. Voltaje en el nodo 006. Y así nosotros pues ya podemos, este sería el nodo 006 y en el eje Y pues solo pues lo que necesitamos es ver esta señal, o bueno, veamos esta pues. La señal de entrada en el eje X y la señal de salida en el eje Y. Estamos viendo de este primer circuito que tiene el recortador primero. Por eso vemos que tal cual esta señal tiene una pendiente de 1. Aquí en la parte de abajo está perfecta, pero en la parte de arriba hay un recorte. Y pues eso nos augura que es un recortador. O mírenlo de esta manera. El, el voltaje de entrada va a determinar el voltaje de entrada va a determinar el dominio de la función que veamos. Entonces, si el voltaje de entrada se mueve entre 10 y menos 10, pues el dominio de esta función debe ser menos 10 hasta 10, ¿no? Tal cual como vemos acá. Desde menos 10 hasta 10. Y el rango que se va a determinar el valor de la salida. Como vemos acá, de 10 hasta 6. Perdón, de menos 10 hasta 6. ¿Mm? Es como la forma de identificar eso. Por ejemplo, acá, miremos en estas. Aquí solamente hay una raya. Es decir, que nuestra señal de salida es un DC. Por ejemplo, acá en la roja, vemos dos recortes. Pues ya eso nos augura que estamos utilizando el recortador. En esta de acá no tenemos recortes. Bueno, no estamos usando un recortador. Y esta de acá, bueno, esta de acá sí es toda una locura, pero si vemos recortes y vemos que en algún momento se tiene que usar un recortador. Es cuestión de jugar con eso. Es cuestión de realizar estos circuitos y ver cómo funcionan, cómo resultan las señales de transferencia. De tal manera que pues la forma les va a dar a ustedes pistas de qué circuitos componen estas. ¿Mm? Preguntas, muchachos. Wow. Eso. No. Vamos a poner, por ejemplo, el del sujetador y vamos a ver que pasa algo un poquito raro. Idealmente lo que hace el sujetador es pues subir el valor de la misma señal. Entonces vemos que este es un sujetador a 13 voltios, ¿sí? Porque subió la señal 13 voltios para arriba. Pero eh, este idealmente debería ser recta. Este comportamiento, como este cortito, lo que está denotando es que en algún momento se nos está descargando nuestro circuito. Para eso pues tenemos que modificarlo para que no pase esto, ¿sí? Esto es válido hasta cierto punto, pero creo que ahí realmente nos está jugando muy en contra. Y si lo vemos,
efectivamente, fíjense que al subir la capacitancia ya no se descarga tan rápido y pues vamos a tener una función de transferencia simplemente levantada hacia arriba, que denota que tenemos un sujetador. ¿Mm? Y aquí vemos la señal de salida final, sujetada y recortada. Bueno, pues pucha, esta clase larga. Ahora, falta una cosa. Bueno, creo que les quedaré viendo la señal en serie, que era de este circuito, que es un multiplicador, pero la salida es un DC. ¿Mm? Pero ahora, nosotros, al hacer estos bloques, es muy interesante utilizarlos, ¿no? Pero digamos que si vamos a la carpeta donde estamos utilizando esto, vamos a ver que si nosotros borráramos alguno de estos elementos, pues obviamente el programa quedaría loco, no sabría a dónde dirigirse. Entonces, ¿qué sucede? Estas cajitas están atadas a lo que yo tenga en estos otros eh, esquemáticos, ¿sí? Si esos esquemáticos no existen, pues estas cajitas no tienen nada dentro, quedarían como un huevo vacío, entonces pues el programa no podría funcionar. Ahora, hay una forma de que, o bueno, por ejemplo, si yo le paso esto a otro compañero, pues lo puede incorporar y todo, pero igualmente no es tan útil, o bueno, pasarle un circuito y que lo tenga que generar y que tenga que hacer la parte de jerarquía y eso, pues es más mamón. Realmente la forma de que, por ejemplo, yo quiera compartir estos bloques que yo he hecho es a través pues, copiando su modelo Spice. Miren y verán. Vamos a dejar solamente uno de estos. Y vamos a ver. Si nosotros vamos a View y le ponemos Netlist, vamos a ver cada uno de los bloques que componen a este circuito. Vamos a verlo. Bueno, el circuito está compuesto por una fuente de voltaje, V1, una resistencia, vemos acá, y una, eh, un bloque que se llama XX1 y otro bloque que se llama XX2. Uno que responde al esquemático sujetador y otro que responde al esquemático limitador. Pero fíjese una cosa, aquí sujetador y limitador los tenemos como subcircuitos. ¿Cuál es la diferencia de esto con un modelo SPICE? No hay ninguna. Esto lo que, lo que nos hizo el programa acá es separar, eh, o, bueno, como nosotros separamos esto en cajitas, lo que nos hace es, el programa lo identifica es creando subcircuitos, los cuales nosotros podemos utilizar para crear nuestros propios modelos SPICE de los elementos que nosotros queramos. ¿Qué, qué necesitamos? Bueno, realmente solo necesitamos copiar esta información, tal cual como nos la tiene organizada el LTSpice, y pues pegarla eh, en un documento de texto. Entonces este lo vamos a llamar modelo, no vi cuál copié, modelo, o bueno, sujetador M, sujetador M. Ay,
listo. Y vamos a ver que va a funcionar como cualquier circuito que nosotros traigamos de un tercero. De hecho, nosotros seríamos los terceros. Nosotros fuimos los que creamos el circuito. Ahora, hay un problema con una cosita que no he sabido cómo arreglarla, que es de bloc de notas acá. Es que siempre me copia con este Armstrong, con esta A. Es cuestión de borrarla ya. Pero bueno. De resto, esto es un modelo SPICE. Podemos crear un símbolo. Crear símbolo de 3 puertos, tal cual. Y y bueno, ya lo tenemos creado. Y vamos a mirarlo. Vamos a ponerlo acá. Perdón, en top. Entonces, en vez de este sujetador, vamos a insertar el modelo que nosotros el modelo SPICE que nosotros mismos hicimos. Y vamos a ver que funciona perfectamente, sin ningún lío. Ay, pongámosle que nos muestre en función del tiempo. Eso. Fíjense ustedes. Sin ningún problema. O bueno, el único problema es de esta resistencia. Que ya hemos visto que la cosa es simplemente hacerlo un poquito más grande y ya. Para que no haya un divisor de tensión. Ok. Bueno. Ay, no sé por qué sale lo de abajo, pero no debería. Debería salir. Ah, no, el problema es aquí. Hay una descarga. Claro. Volver a subir. Esta resistencia hay veces molesta por el valor. No puede ser ni tan bajo ni tan alto. Fíjense ustedes. Uy, ahorita me molesta más. Normalmente lo que primero se hace es, o bueno, si uno quiere recortar, primero recorta, luego sujeta. Bueno, es cuestión de intentar. 50. Bueno, se está recortando un poco, pero es porque se está dividiendo el valor de voltaje. Es cuestión de, pues, sería cuestión de ponerle de hecho una resistencia acá que le haga referencia a tierra. Pero bueno, el caso es que pues este funciona perfectamente. Ya es un circuito totalmente aparte. Si le damos doble clic, no nos va a abrir una ventana. Es totalmente un modelo SPICE. Esta es una instancia. Esto es como un hipervínculo a un esquemático que yo tengo aquí también en la misma carpeta donde está este archivo top. Pero este es totalmente diferente. Esto es una instancia distinta. Ya está creado dentro de la librería. Hace parte dentro de mis librerías ya creadas. Podría utilizarlo en cualquier carpeta
del computador y me funcionaría perfecto. ¿Mm? Este solamente funciona estando los dos, estando estos archivos en la misma carpeta que top. ¿Listo? Entonces, cuestión de tenerlo en cuenta. Pero bueno, esta jerarquización pues me permite a mí organizar de mejor manera y poder repetir los archivos, las mismas estructuras que yo ya he creado, ponerlas en otro lado sin ningún problema y no tener que insertar todos los elementos que lo componen, solamente pues solamente insertando una cajita. ¿Mm? Bueno, muchachos, preguntas, dudas. ¿No? Profe, yo tengo Sí, una señor. cuestión, pero es que no es algo de la clase o del tema, sino de algo del grupo de trabajo para el laboratorio. Ah, pues ahorita después de terminada la clase, pues queda un momentico y ya hablamos. ¿Listo? Listo, listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta del tema? Bueno. Bueno, muchachos, eso era lo que les quería comentar. Realmente en otras ocasiones yo hacía ejercicios con esto, pero bueno, creo que en este momento lo importante es como que ustedes conozcan que esto eh, se puede. Ah, si quieren, por ejemplo, aplicarlo para su circuito, pues sus circuitos, pues estaría muy bien. Si no, pues no hay problema tampoco. Lo que pasa es que, claro, como me cortaron esta clase, pues justamente en la siguiente yo hacía como una especie de ejercicio con esto, pero mm, creo que es mejor dejarlo solo para dudas, ¿no? Porque pues la mayoría de estudiantes no asistieron a esta, entonces pues en la otra habrá un montón de dudas. Entonces, bueno, esto es como una aplicación más y es importante pues que la sepan, como para en el momento en que ustedes tengan un circuito muy grande, siempre hagan una jerarquización de tal manera que organizan mucho mejor la información que tienen dentro de los esquemáticos, ¿no? Bueno, ya la próxima clase nos veríamos respectivamente en cada uno de sus horarios. Ya empezaríamos con todas las preguntas y es importante que ustedes vengan ya con los circuitos, porque por ejemplo aquí si ustedes me dicen, bueno, por ejemplo lo que me pasó a mí acá, que había un recorte acá abajo, listo, entonces bueno, vamos a ver por qué está ese recorte, por qué no se recorta en el valor que yo quiero arriba. Eh, He intentado hacer este circuito, pero no me funciona bien. ¿Cómo es el manejo de tierras acá? Bueno, ese tipo de cuestiones vamos a manejarlo la próxima clase. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, va a ser larga, bueno, va a haber muchas dudas, entonces es cuestión de ustedes que empiecen a trabajar y miren, listo. eh, no me salió este y este y este circuito. Listo, vamos a mirarlos en clase y pues esperar a ver para que salgan. Y bueno, nada más muchachos, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos veríamos después de Semana Santa en sus respectivos horarios de clase. Recuerden, trataré de subir la solución hoy mismo a YouTube y pues mañana, y bueno, cuando la suba, subo los resultados de sus talleres. Cualquier reclamo, cualquier cosa, me pueden hablar al correo, no hay ningún problema. Me comentan ahí, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, señor. Es que en los foros uno, digamos, no puede ver las preguntas de los demás compañeros si no hace una pregunta. Entonces no sé si eso se puede modificar. Voy a intentar modificarlo porque se me hace muy raro. Anteriormente mostraba todo, pero de pronto es como la modalidad de
de pregunta que escogí. De pronto, bueno, sí, voy a cambiar eso y también, de hecho, también me estaba pasando algo muy raro que es cuando alguien hacía una pregunta, siempre me llegaba un correo. Entonces, claro, pues me notificaba ahí y pues yo respondía. Pero ahorita no me está notificando, hay algo que está pasando ahí. Y de hecho me di cuenta como miércoles, dos personas me habían preguntado algo, no les había contestado y menos mal otras personas les contestaron. Entonces voy a revisar esa parte pues para el segundo taller porque también pues va a haber un espacio de foro para preguntas. ¿No? Listo, profe, gracias. Vale, gracias, no, gracias a usted por notificarme de eso para prestarle atención. Profe, la nota de la rúbrica, o bueno, del informe, ¿se sube al Classroom o nos va a mandar un correo o cómo sería la Les voy a dinámica? mandar un Classroom con una carpeta con todas las rúbricas ya calificadas. Es cuestión de que usted entre, por ejemplo, a la rúbrica del grupo M, no sé. Entre y ahí va a ver. Ah, ok. Listo, es que nosotros enviamos el informe, pero no enviamos el formato de rúbrica, que fue lo único No, que... eso no tenían que enviarlo. Eso es, Bueno, o sea, es solo para uno tenerlo en cuenta al momento de hacer el informe que uno lo ve. Ah, claro, listo. claro, tal cual. Listo. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, pues bueno, nos queda Alejandro, pues quédese un momentico más. El resto, que tengan un buen final de semana y una buena Semana Santa. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta Hasta luego. luego, profe, gracias. Gracias, Hasta profe, luego, que esté profe. bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.